el auspicio del Grupo Digama. Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos y en esta oportunidad, junto a nuestro gran productor Miguel Zavala, vamos a estar en la conducción de este espacio. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, César? Un gusto estar contigo el día de hoy. Miguel, una semana bastante cargada en términos políticos porque se llevó a cabo la conferencia anual de ejecutivos, este encuentro de altos mandos de las grandes empresas nacionales en la que nuevamente en encuentros de esta naturaleza se vuelve a hablar de la necesidad de reactivar la economía del país reposando en las inversiones mineras, para lo cual existe, según el gobierno, algunos proyectos importantes. Y por otro lado, también el Perú ha recibido la presidencia pro tempore de la organización de este Foro Asia-Pacífico, APEC, en la que tenemos una presencia muy significativa y socios también de la mayor importancia. Evento que nosotros además seremos por tercera vez en la historia anfitriones el próximo año 2024. Así es, César. Bueno, otra vez resalta la importancia de la minería como oxígeno para salir adelante en esta época de recesión económica. También la importancia de tener una cartera de proyectos mineros de más de 46.000 millones de dólares y seguiremos insistiendo en el programa de sacar adelante un proyecto tan importante como Tía María, que está listo ya y que aliviaría muchas cosas a nuestra economía. Y de lo cual no se habla concretamente desde el gobierno, pese al anuncio de que ya se han formalizado diálogos, conversaciones con el entorno comunal. Y peor todavía, Miguel, porque existe en el Congreso de la República un proyecto de ley llamado de ordenamiento territorial, que ya no solamente la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, sino diversos actores del sector productivo nacional han objetado, porque lo que nosotros necesitamos es apuntalar el desarrollo territorial. El ordenamiento territorial tiene trampas donde se empodera, por ejemplo, en demasía y para, sobre todo, aumentar la tramitación para obtener permisos a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Sobre el tema vamos a hablar con un gran invitado que es Iván Arenas, un experto en el análisis político de esta temática. Así es, César, y también tendremos la presencia de Jimmy Fluker Pinillos, fundador de Paltarumi, con quien vamos a tratar el tema del impulso a la formalización minera como modelo de negocio. Claro, y también con José González, nuestro editor internacional de la revista Rumbo Minero, abordaremos el tema del encuentro de Joe Biden con Xi Jinping, el líder de la República Popular China, a propósito del tema que conversamos al inicio. También queremos agradecer de manera muy significativa la cordial invitación que se hizo a todo el equipo de Rumbo Minero y Perú Construye a la preventa de Willax Televisión, señal por la cual ustedes nos observan todos los fines de semana. De verdad, muy grato participar de esta cita en la que se demuestra el poder mediático que ha conseguido Willax en tan corto tiempo y cómo se ubica entre la preferencia del público, preferencia que también nosotros, por supuesto, extendemos como gratitud a ustedes que todos los sábados y todos los domingos también sintonizan, sea por Willax Televisión o PBO Radio, la emisión de Rumbo Minero y Perú Construye. Bien, vamos a dar pase a las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. De forma pionera en su rubro, Ferreyros, líder en maquinaria, implementó la robotización de su centro de distribución de repuestos que abastece a su red nacional de almacenes y directamente a sus clientes. Así, Ferreyros agiliza en 40% el ingreso y extracción del total de los repuestos de su centro estratégico, como parte de más de 30 millones de dólares de inversión para sumar eficiencias en la cadena de valor a sus clientes a lo largo del país. De acuerdo con cifras del Boletín Estadístico Minero, en septiembre de 2023, la producción cuprífera nacional reportó 235.178 toneladas métricas finas, evidenciando un crecimiento de 2.5% en comparación a lo producido en septiembre del año previo, 229.490 toneladas métricas finas, producto de mayores niveles de producción de Anglo American, que Yabeco S.A., más 44.1%, Minera Las Bambas S.A., más 18.2% y Marcobre S.A.C., más 22.4%. Como lo habíamos anunciado, tenemos nuevamente el gusto de presentar en Rumbo Minero a Iván Arenas. Es un destacado analista político, comunicador y experto en todos los temas que tienen que ver con la minería, para hablar de este proyecto de ley que obra en manos de la Comisión de Constitución del Congreso, por el cual se determina un supuesto ordenamiento territorial y que ha sido objetado
por importantes gremios productivos del país. Iván, siempre un gusto, reitero, recibirte acá en nuestro programa. Y quería de frente preguntarte, ya que has analizado el proyecto de ley como lo hemos hecho nosotros, como lo han hecho diversos gremios, la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad Nacional de Industrias, y todos están preocupados por los alcances que podría tener y los empoderamientos nuevos que genera también, podría generar esa ley de aprobarse para aumentar la tramitomanía en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión? Es una ley o un proyecto de ley que crea un sistema en un momento muy difícil para el país, ¿no? El país necesita básicamente certidumbres y esta ley lo que trae es básicamente una nueva institucionalidad, una nueva forma de organizar el territorio, cuando entendemos que desde el Estado siempre se ha querido hacer eso, pero el Estado es la principal fuente de informalidad. Tú ves a las municipalidades que tienen catastros, que tienen zonificaciones, pero aún así las municipalidades son básicamente la primera fuente de informalidad. Entregar el ordenamiento, la articulación entre el Estado, la creación de un sistema con diferentes instituciones, con diferentes procesos, con diferentes entradas y diferentes salidas, entregar, construir, organizar eso en una situación institucional muy grave de debilidad institucional en el Perú, es entregar, básicamente es hacer una cosa, es restringir alguna de las actividades económicas más importantes que tiene este país, como caso, por ejemplo, la minería o algún otro sector, ¿no? Iván, si bien somos un programa minero, este proyecto de ley también afecta a otras industrias también. Y también quería preguntarte, ¿por qué se dice que el ordenamiento territorial es también político y no solo técnico? Mira, eso es importante. La primera pregunta, en efecto, es para todos los sectores económicos involucrados que básicamente hagan uso del suelo, ¿no? Lo segundo es, si el ordenamiento territorial tiene algunos instrumentos de gestión, la zonificación económicas ecológicas, ya lo decimos, el catastro, si tiene algunas herramientas metodológicas técnicas muy importantes, ¿por qué debería ser político? Esto es una cosa muy interesante, porque tú abres la política, las decisiones de un estudio técnico, de lo que debería ser algo técnico, tú abres eso, a esa posibilidad a que existan debates políticos y evidentemente debates ideológicos alrededor de eso. Allí es que de alguna otra manera hay unas reticencias. Por ejemplo, ya tú sabes que el anterior gobierno regional, en este caso el Consejo Regional de Ayacucho pasado, ya tiene una ordenanza sobre temas de, por ejemplo, cabecera de cuenca, a pesar de que no existen todavía una metodología exacta que pueda definir la metodología de cabecera de cuenca. Todos sabemos que hay diferentes excepciones de cabeceras de cuenca, hay diferentes formas de entender la cabecera de cuenca. Entonces, si tú entregas algunas competencias importantes, como por ejemplo restringir, fortalecer el uso de determinado suelo a, en este caso, gobiernos regionales o gobiernos distritales, como te digo, que son fuente fundamental de informalidad, lo que estás haciendo es básicamente entregándole a esas autoridades que tienen básicamente objetivos políticos, un objetivo más importante que ese objetivo técnico, y estás entregando a los sectores productivos, como por ejemplo la minería, a decisión de ellos, ¿no? Y como se ha demostrado en la historia reciente, Iván, gobiernos regionales y gobiernos locales que piensan, según sus titulares, más en los intereses muy particulares que en una dimensión de articular políticas con el propio Poder Ejecutivo y con los propios gobiernos regionales. Tenemos casi 1.900 gobiernos locales, por ejemplo. O sea, tenemos 1.900 reyesuelos, hay que decir la verdad. Y esto forma parte de la dificultad con la que se ha creado la estructura del Estado. Los voceros de esta propuesta de ley dicen que no pasa nada, que no va a pasar nada, ¿no? En realidad, creerles es muy difícil, porque como te digo, se ha intentado ya otras formas de ordenamiento territorial, todas, absolutamente todas, restringen algunas actividades económicas. Entonces, yo creo que aquí sí debemos leer muy bien de qué se trata este proyecto. Porque fíjate, uno de los considerandos de este proyecto se basa, por ejemplo, en que hay conflictos territoriales sobre algunos recursos naturales. Esa data, ¿de dónde la sacan? Esa data la sacan de la Defensoría del Pueblo. Tú sabes que en el Perú no existe una metodología única para
la gestión, mitigación, reducción de los conflictos sociales. No existen. Existen diferentes interpretaciones. Existe la Defensoría del Pueblo, existe la PCM. ¿Qué te digo con todo esto? Que ese proyecto de ley se basa justamente en una de las metodologías que tiene la Defensoría del Pueblo. Pero la Defensoría del Pueblo tiene muchísimas miopías con respecto a entender los conflictos sociales, porque todos entendemos que los conflictos sociales también tienen otras miradas, hay conflictos que son políticos, ideológicos, alrededor de, sobre todo, la minería. Que digan que son conflictos socioambientales no dice mucho. En este caso, fiarse de la metodología de la Defensoría del Pueblo para poder explicar, para poder proponer un proyecto como este, yo la verdad es que me causa mucha preocupación. Iván, en tu análisis y opinión, ¿tú crees que hay una lógica ideológica de ordenamiento territorial? Sí, completamente, porque mira, ve, están viendo el ordenamiento territorial como, o la visión del territorio, es una ideología, ¿ya? Así como existe la ideología sobre los recursos naturales y tienen un resultado llamado de post-extractivismo, aquí también tienen alguna ideología sobre algunos conceptos claves, como por ejemplo el tema del ordenamiento y sobre todo del territorio. Lo que ellos proponen es un territorio rígido, cuando el territorio es algo flexible, adaptativo inclusive a las innovaciones tecnológicas, de tal manera que tú no puedes decir aquí se tiene que hacer solamente minería, aquí se tiene que hacer solamente agricultura. Segundo, este concepto desconoce absolutamente algo importante, que es ya la colaboración entre minería y agricultura, cosa que no se dice mucho. Es más, la minería no solamente colabora con la agricultura, colabora con la ganadería, hasta con proyectos turísticos, ya no te diré proyectos educativos o sociales. Entonces, hay una ideología alrededor, hay ideas alrededor de conceptos como, por ejemplo, este tema de los conceptos territoriales, que como te digo, ellos lo ven como algo rígido, cuando debería ser algo absolutamente flexible que se adapte a las innovaciones tecnológicas. Y eso es lo que no están viendo en este caso, ¿no? Nosotros hemos sido testigos, por lo menos en mi caso, de ver cómo efectivamente luego de aplicarse los programas de cierre de minas, inmediatamente se colabora con el entorno ganadero, agrícola, se fortalece incluso los cultivos, ¿no? Con abonos mucho más desarrollados. Sí. Se incorpora a la comunidad nuevamente a que puedan participar de todo lo que ellos ya obtuvieron, un beneficio en la medida que fue directo por parte de las empresas mineras. Y a propósito de las empresas mineras, de un tiempo a esta parte se ha desarrollado un concepto que es alternativo, el cual se llama el desarrollo territorial. En la última Perumín, en la que tú también estuviste presente, Iván, hubo un capítulo incluso de discusión que me pareció fascinante, porque desarrollo territorial implica primero incluir diversas zonas, como tú dices, por la flexibilidad de áreas de explotación que puede haber, o sea, de hidrocarburos, agrícola, o sea, minera, o también la extracción pesquera. ¿Desarrollo territorial te parece más completo que ordenamiento territorial? Que sí, la metodología de desarrollo territorial es una metodología que propone fortalecer algunas potencialidades que puede tener el territorio y que evidentemente pueden estar involucrados diferentes stakeholders, entre ellos empresa, comunidades. Y que promueve la integración. Exactamente, ¿no? Porque exactamente. No te fijas en la división que puede haber por ser poseedores o propietarios de un cierto territorio. Todo se integra. Exactamente. Lo que está proponiendo en este caso el gobierno es básicamente bajo el argumento de articular, de ordenar, de organizar el territorio, está haciendo absolutamente todo lo contrario. Lo que va a generar es un desorden tal que va a ser imposible que algunos proyectos o algunas inversiones, sobre todo en temas extractivos, vayan a ser posibles. Ese es el detalle. Imagínate tú construir un sistema con más de 14 instituciones en este país. No pueden hasta ahora constituir una ventanilla única, y te digo en general todo el Estado, una ventanilla única para minería. Imagínate tú construir un sistema. Y no solamente eso, los defensores, los promotores de esta propuesta de ley dicen otra cosa que es fundamental. Cuando le preguntan quién va a estar a su cargo, dicen que la PCM. Y la PCM, dicen además de eso, debe ser fuerte, debe ser políticamente legítimo. Yo me imagino la PCM trabajando ese tipo de cosas cuando no puede consolidar siquiera una forma de entender los conflictos sociales, no hay una metodología única para entender conflictos sociales, no se pueden poner de acuerdo entre el Estado y vas a constituir un sistema tan grande como este. Bueno, la verdad que está muy claro, Iván. Yo solo quería finalizar señalando que efectivamente esto parece contradictorio
con lo que ha venido a ofrecer el premier Alberto Tarola en la última reunión de la Conferencia Anual de Ejecutivos, que yo no dudo de su buena intención de querer implementar y hacer reposar todo el desarrollo económico en el futuro del país en las inversiones mineras, pero normas de esta naturaleza contradicen fehacientemente. Es que suena bonito, ¿no? O sea, la palabra suena muy bonito, ordenamiento territorial. Hay que ordenar el territorio, muy bien, hay que ordenar el territorio. Pero ¿ordenar el territorio para qué? Por ejemplo, si quieres ordenar el territorio para evitar los impactos negativos, por ejemplo, del fenómeno del Niño, puedes hacerlo por eso. Pero ojo, ya las municipalidades la hacen. Pero si quieres ordenar el territorio, como por ejemplo, para, como ellos dicen, reducir la presión sobre los recursos naturales, pero fíjate quién genera presión sobre los recursos naturales, es la economía ilegal y la economía informal también. Por ejemplo, o sea, no podemos negarnos a eso. Entonces, hay que detectar muy bien cuál es el diagnóstico de lo que sucede en realidad. Fiarse solamente con esto, construir una ley fiándose en una data que no necesariamente es real, da propuestas como estas que sin duda podrían restringir mucho, sobre todo la actividad minera que es importante para el país, ¿no? Muy claro, Iván. Muchísimas gracias y como siempre te tendremos en una próxima oportunidad para ver que ojalá en el Congreso se ilumine el cerebro de nuestros representantes parlamentarios a efectos de dejar prácticamente anulada la iniciativa, porque no va a traer nada bueno al desarrollo del país y menos cuando se viene de hablar que es necesario activar todos los operadores económicos en nuestro país. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros Iván Arenas, un analista político, comunicador y experto en los temas de minería. Hacemos una pausa, pero previo, invitando a Gabriela Chicoma, que nos explique qué va a pasar con Expo Mina 2024. Muchas gracias. Expo Mina Perú, el encuentro minero más grande e importante del 2024, con 16 años de trayectoria, con la participación especial de Estados Unidos como país minero invitado. Expo Mina Perú es el único evento peruano certificado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No se quede fuera y forme parte de este gran evento minero. Separe su stand en Expo Mina Perú. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperú.com. Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles, hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino, hasta los más veloces del mundo, que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita el mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número 1 del Perú. Cotecna is a world-leading testing, inspection, and certification company. Our network of experts provides a range of supply chain services across 5 key industries. In metals and minerals, we enable better efficiencies in the mining, storage, and trade of commodities, from producer to end user. Cotecna. Trust for a moving world. Bien, en nuestro bloque Rumbo Minero American Mining tenemos como siempre el gusto de enlazarnos desde Wall Street, Nueva York, con José González, editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero y un analista muy agudo sobre lo que ocurre en el mundo. ¿Cómo estás, querido José? Bienvenido como siempre. Muy bien, César, encantado. Gracias, un placer siempre. Inevitable hablar que esta semana, se ha producido el encuentro de APEC en la que el Perú y la presidenta Dina Boluarte ha recibido la presidencia pro tempore de este importante foro Asia-Pacífico, al cual ya formamos parte hace más de 20 años, y que además el Perú se ha constituido como sede del encuentro en 2 oportunidades y la próxima, la tercera, será el año 2024. Por otro lado, también se produjo el esperado encuentro entre Xi Jinping y el presidente Joe Biden para que, al parecer, entre comillas, limar asperezas y mirar en conjunto el futuro de una cooperación mucho más efectiva. ¿Cómo ves tú las conclusiones a los que se ha arribado luego de la realización de este foro? Así es, César. Como bien lo has mencionado, la APEC, el Foro Asia-Pacífico de Cooperación Económica, fundado en 1989 bajo una iniciativa australiana, es un lugar de encuentro donde los líderes de 21 países de la cuenca del Pacífico, incluido el Perú, ingresó en 1998, se reúnen para discutir políticas económicas y anunciar acuerdos e iniciativas. Este año en San Francisco el foco de atención ha estado en lo que ha sido un paso más en aras de la distensión entre Estados Unidos y China,
progresando en esfuerzos conjuntos vinculados al tráfico de opiáceos y la reapertura de las comunicaciones entre militares de ambos países en una reunión que fue extremadamente coreografiada. La cumbre de los ambos presidentes es, por otro lado, la culminación de acercamientos ministeriales que incluyeron visitas a China de la secretaria del Tesoro, el secretario de Estado, el enviado especial para el medio ambiente y la secretaria de Comercio con sus contrapartes chinas. El asesor nacional de seguridad, Jake Sullivan, por su parte, ha restado importancia a la especulación sobre un desacoplamiento entre Estados Unidos y China, subrayando la posición del presidente Biden, que propone la reducción de riesgo en la relación, enfocándola en la competencia sin conflicto. China, por su parte, ha adoptado recientemente un tono más suave hacia Estados Unidos después de años de agresiva retórica, prometiendo proteger a los inversionistas extranjeros. En un gesto inusual para el presidente chino, Xi Jinping ofreció una cena a una veintena de empresarios norteamericanos y se ha reunido con sus amigos de Iowa, un grupo de agricultores que conoció en Muscatín como parte de una delegación agrícola china en 1985. Tales gestos han hecho, como señalas, que los analistas norteamericanos subrayen que Estados Unidos y China han entrado en un periodo de distensión en la rivalidad, en lo que se ha estado llamando la Segunda Guerra Fría, declarada por la guerra de las tarifas desencadenada durante la presidencia de Donald Trump, que se agravara por la COVID y las acusaciones de un origen intencional del virus en China. La distinción es producto de circunstancias políticas. Biden ya ha empezado su campaña para las elecciones presidenciales del 2024 y Xi enfrenta una economía que ha perdido la vitalidad del pasado, y los conflictos en Ucrania e Israel no contribuyen al bienestar de ninguno de los dos hegemones económicos globales. La distinción es favorable a la minería en la medida que reduce el riesgo geopolítico, favoreciendo mejores dinámicas económicas que son positivas para las cotizaciones de metales y minerales, promoviendo la competencia entre China y Occidente por minerales críticos sin conflictos que afecten la producción. Como señalas, para el Perú la circunstancia es propicia en la medida que el país asume la presidencia pro tempore, luego de una accidentada transferencia de México, esperándose que el foro sea en Perú el próximo año y que esta distensión China-Estados Unidos genere acaso que ambos presidentes visiten nuestro país el próximo año, resaltando la importancia de la reunión. Correcto, José. Por otro lado, y en el marco de las dinámicas de crecimiento global y su efecto en las cotizaciones de los minerales y metales, esta semana que ha concluido se inició con la baja por Moody's de la perspectiva de la calificación de la deuda de los Estados Unidos de estable a negativa, en virtud del déficit fiscal del país y la polarización política en un momento en que se vuelve a debatir el cierre del gobierno por falta de aprobación presupuestal en el legislativo. Cuéntanos, ¿cómo impactan tales eventos al crecimiento global y a la minería? Es correcto, Miguel. Moody's redujo la perspectiva de la deuda de los Estados Unidos de estable a negativa, manteniendo la calificación de AAA, apuntando al riesgo creciente que enfrenta la fortaleza fiscal del país en una semana en la que nuevamente estaba a punto de cerrar el gobierno por falta de acuerdos políticos en el Congreso que impiden aprobar un presupuesto que permita mantener los servicios públicos en funciones. De acuerdo con la calificadora, la reducción se debe a que en un contexto de tasas de interés altas, sin medidas políticas fiscales efectivas para reducir el gasto público o incrementar el ingreso fiscal, espera Moody's que el déficit fiscal de los Estados Unidos siga siendo muy grande, debilitando significativamente la asequibilidad a la deuda por los costos financieros que esto implica. Agrega Moody's que la continua polarización del Congreso incrementa el riesgo que gobiernos sucesivos, es decir, no solo sino los que vengan, no logren llegar a consensos en un plan fiscal que desacelere el declive en la asequibilidad a la deuda. Moody's, sin embargo, sostiene que Estados Unidos retiene su excepcional fortaleza económica, de allí que no haya modificado la calificación de la deuda del país. En agosto de este año, Fitch recortó la calificación de la deuda de los Estados Unidos de AAA a AA+, señalando un deterioro fiscal en los próximos 3 años en el marco de la erosión de la gobernanza y el creciente costo de la deuda. A pesar de que los mercados financieros no se inmutaron con el anuncio de Moody's, es obvio, Miguel, que las condiciones fiscales y su origen político en el marco de tasas de interés altas por más tiempo atentan contra el crecimiento económico de los Estados Unidos,
que el FMI proyecta a 2.1% este año y 1.5% para el 2023, lo que seguirá manteniendo con el crecimiento mesurado en China las cotizaciones de minerales y metales abatidas por los próximos meses, a pesar de nuevo que las condiciones estructurales apuntan que las cotizaciones se incrementarán en los próximos años. José, muchas gracias por todo este análisis que nos has hecho de dos temas tan trascendentales e importantes. Nos enlazamos la siguiente semana. Encantado, César. José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero, que aquí tengo en mis manos todos los interesantes comentarios y profundos análisis que realiza José González. Usted lo ve plasmado también en nuestra revista físicamente, o puede usted descargar también a través de www.rumbominero.com la misma. Simplemente acceda de forma absolutamente gratuita. Miguel. Así es, César. Es hora de dar pase al bloque del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. El Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, ProExplo, es el segundo evento minero más importante del país y el más relevante en cuanto a exploración y geología en Latinoamérica. La importancia de la exploración recae en el rol fundamental que cumple a la hora de descubrir y establecer nuevos proyectos mineros. Por ello, ProExplo resulta en una reunión obligatoria para las empresas y profesionales que trabajan en el sector. En su más reciente edición, participaron más de 3.000 personas de manera física y virtual, y se espera que su 14ª edición se realice en 2025, de la mano de su presidente, Walter Tejada. Los esperamos en ProExplo 2025. A nivel internacional, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha continuado con su rol de difundir el potencial minero en el país a lo largo de diversos espacios internacionales, tales como la Society for Mining, Metallurgy and Exploration, la Prospectors and Developers Association of Canada o el World Mining Congress. Además, desde el 2019, fuimos incorporados como miembros del International Council on Mining and Metals y fuimos anfitriones de la 100ª reunión del Comité Internacional de Organización del World Mining Congress. Actualmente estamos preparándonos para ser anfitriones de la 27ª edición del World Mining Congress que se llevará a cabo en nuestro país el 2026. Perumin es la convención minera líder en Latinoamérica y el mundo, que reúne a los más destacados líderes del sector minero global. Representantes gubernamentales, inversionistas, investigadores y múltiples profesionales ligados a esta industria. Desde hace 70 años, nuestro instituto organiza este gran evento, donde se analizan los desafíos y oportunidades de la minería. En su última edición, Perumin 36, reunió a más de 65.000 visitantes de 56 países y 23 regiones del Perú, lo cual convirtió a Arequipa en la capital de la minería mundial. La próxima edición de la Convención Minera será presidida por Jimena Sologuren. Los esperamos en Perumin 37. Bien, quisiera darle la bienvenida ahora a Jimmy Fluker. Él es Fluker Pinillos, él es fundador de Paltarumi. Vamos a hablar del impulso a la formalización minera como modelo de negocio. Jimmy, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Minero. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de serlo lo más claro posible. Te comento, por todo lo que vengo viendo y viviendo en todos estos años, aquí en el Perú hay un potencial enorme que no se está explotando de la manera correcta, y la razón es que no hay una ayuda constante del Estado y para que todo esto sea de una manera totalmente organizada y no estén criminalizando a la minería artesanal, a la pequeña minería, al empresario que hoy por hoy ha salido de las ciudades, ya que ya viene existiendo una recesión acá en el Perú, y se han ido dando cuenta pues que la alternativa es la minería, y el Perú es minero.
El Perú es minero y el Perú es minero. Con la minería en el Perú andando como una locomotora, no debería existir anemia, no debería existir ningún pobre. Ahora, tú te refieres al grupo de artesanales. Quisiera para que nuestros televidentes puedan entender un poco, tú que eres un especialista en el tema, ¿cómo definirías los grupos? ¿No? Porque es la pregunta que todos se hacen, ¿no? Los artesanales, los informales, que también se quieren formalizar. Por supuesto. Y los que no se quieren formalizar. ¿Cómo los defines? Tal cual. A ver, voy a hacer un paréntesis pequeño. Acabo hace poco de estar en el London Metal Exchange y salieron a hablar los especialistas ambientalistas y ven que el tema minero en el mundo está cambiando. De nuevo vamos a retroceder a la pequeña minería de leyes altas, de menos impacto ambiental, de más mano de obra, ¿no? Y es a la que realmente hoy por hoy criminalizamos en el Perú porque no se le está dando el apoyo de conocimiento. El Estado, la parte, digamos, tributaria, debería estar con el minero para explicarle cómo debe tributar, cómo debe de llenar sus guías, cómo debe llenar... Formalizarlo. Para ayudarlo a formalizarlo más rápido. Lo que necesita el Perú, más que todo, son números, impuestos, recaudo, ¿no? Entonces existe el buen policía, el que se habla siempre en la televisión, y el mal policía que va y lo extorsiona al minero, en lugar de que haya una mano dura del Estado y decir, tú, Ministerio de Energía y Minas, apóyalo al minero a que entienda qué es contaminación, cómo debe sacar sus documentos. Tú, SUNAT, tú lo vas a apoyar para que el minero tribute, pueda comprar sus casas, sus carros, y no estando perseguido porque lamentablemente hay mucha ignorancia, ¿no?, en ese sector. Entonces lo que se tiene que acá lograr son consensos y treguas permanentes a corto plazo para que el minero no deje de extraer, porque al Estado le conviene ese tributo. Es un gran negocio que no está participando el Estado, es verdad, en algunos casos. En muchos casos, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde se beneficia Bolivia, se benefician otros países que sacan los metales y los minerales, apoyados también con gente de uniforme, por decir, ¿no? Claro. Que ese es un negocio. Como sigo diciendo, hay muchos policías buenos, porque si no, no estaríamos hablando acá y seguiría Pedro Castillo de presidente, ¿no? No he venido a hablar de política. Pero hablando a nivel mundial, ya se ve un cambio en la rebaja de tonelaje producido por calidad de mineral. De acuerdo. Vamos a interrumpirte un ratito porque tenemos que ir haciendo preguntas para poder, más cortas, para poder cubrir todas las preguntas. Correcto. César, por favor. Sí, muy concreto, Jimmy. El año pasado se aprobó la política nacional de la pequeña minería, la minería informal, artesanal, mejor dicho, y se está hablando que el Ministerio de Energía y Minas prepara ya una iniciativa de ley al respecto. ¿La conoces? ¿Tienes conocimiento de sus alcances? ¿Han trabajado con el sector que tú representas? Te comento, nosotros no solo acopiamos y procesamos de terceros con una trazabilidad implacable. Yo vengo de vivir muchos años afuera, yo tengo el primer mundo en mi cabeza, hemos construido una planta siempre desde la base, pensando en la gran minería y la mediana minería, con todos esos protocolos y reglas que te piden, porque lo hemos hecho viendo el futuro. Yendo a lo que tú dices, a lo que tú preguntas, el proceso de formalización nació torcido, nació de una forma coja, ya que en mi caso yo, a los que están en mis minas, sí los voy a formalizar.
pero no necesariamente todos los mineros de pequeña, de mediana y gran minería que tienen concesiones van a aceptar un contrato con el minero que está en proceso de formalización, porque lo único que le falta al minero para acabar y tener su diploma es que el dueño de la concesión le firme un contrato de explotación, es lo único que falta. Por eso es que el 99% de los casos no se ha dado. Nosotros, en las minas que tenemos, estamos dispuestos a trabajar con los mineros que ya están ahí, siempre y cuando cumplan con el medio ambiente. Medio ambiente, y con todas las reglas, si va a ser minería artesanal, de minería artesanal, y si va a ser pequeña minería con las reglas del Ministerio de Pequeña Minería, ¿no? De acuerdo. Jimmy, nos queda poco tiempo. ¿Qué proyectos de inversión tienen planeados para el año 2024? Me gustaría que puedan conversar un poco. Tenemos 10 frentes abiertos. Nosotros siempre estamos empujando a tener nuestros propios proyectos y que esto quede bien claro, que la mayoría de la pequeña, mediana y gran minería acopia mineral de artesanos y de mineros en proceso de formalización. Eso es muy importante. El Perú es minero y algún día nos sentaremos a hablar más. El Perú es minero y puede trabajar de la mano con la agricultura y con la energía, que son las bases para sacar este país adelante. De acuerdo. Jimmy, muchísimas gracias por venir a Rumbo Minero. El tiempo es corto, pero vamos a tener otras entrevistas para poder ahondar un poco más. Gaby, adelante con el anuncio de Expomina. Muchas gracias. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024, será presidido por Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Goldfish Las Américas, e integrado por un consejo consultivo de reconocidos líderes mineros que nos apoyarán a lograr una magnífica organización. Destaque su marca a través de los distintos auspicios que ofrecemos en Expomina Perú: oportunidad de networking, participación en actividades exclusivas, promoción en medios de comunicación, entre otros importantes beneficios. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperú.com. Somos una compañía global con más de 40 años de experiencia especializada en el diseño, fabricación y contratación de servicios de todos los productos Raise Boring para los sectores mineros, hidroeléctricos y de ingeniería civil. Nuestros productos son exportados a diferentes destinos del mundo. Tumi Raise Boring. Momento de presentar el segmento de los aliados estratégicos de la minería, los proveedores. En Rumbo Minero TV damos pase al bloque de proveedores del sector minero. En esta entrevista, el bloque de proveedores, tenemos el gran gusto de presentar a Mario Tajima. Él es gerente general de Detroit Power System Perú, una importante empresa que nos brindará los alcances acerca de lo que contribuyen al desarrollo del sector minero. Mario, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y le formulo la primera pregunta: ¿cuántos años viene trabajando su empresa en el sector minero y cuál es el portafolio de productos o servicios que brinda la misma? Bueno, gracias por la invitación en primera instancia. Sí, nosotros llevamos aproximadamente 3 años en el mercado. Nos constituimos en el año 2020. Tenemos 3 años de vida después de constituido. Nuestro portafolio básicamente está centrado en entregar soluciones de potencia, repotenciando los motores de los camiones mineros. Damos soluciones de energía, almacenamiento de energía, de sistemas eléctricos sostenibles como eólicos, fotovoltaicos, etcétera, etcétera, de manera de poder contribuir en la disminución de la huella de carbono en el país. Y fuera de eso, algunos otros productos de consumo masivo como filtros, consumibles, etcétera, etcétera. Mario, ¿cómo les ha ido este 2023 desde el punto de vista comercial? Y también que nos comentes un poco cómo ha ido evolucionando la tecnología y la innovación en los productos, equipos y servicios que ustedes tienen. Bueno, aún no acaba el 2023, sin embargo, estoy bastante, digamos, tranquilo, se podría decir. Proyectamos cumplir con nuestras metas presupuestales, cuál es bueno para la organización. Hemos tenido, por decir, un año bastante bueno. Por el tema de la innovación de productos,
Nosotros somos los distribuidores exclusivos y únicos de la marca MTU en el país. Como toda fábrica de primer nivel a nivel mundial, tiene el proceso de desarrollo de productos, en primera instancia, motores diésel, que han cumplido la gran valla de poder lograr cumplir con todas las emisiones de gas en los diferentes países del mundo. Eso es un tema icónico porque MTU es una de las principales fábricas de motores diésel. Y fuera de eso, están trabajando en el desarrollo de productos para poder utilizarse con combustibles amigables al medio ambiente, como hidrógeno, etcétera, etcétera. Así que tenemos la última tecnología con la fábrica de MTU. Mario, finalmente, ¿cómo hacen ustedes o desarrollan su tarea de postventa, es decir, de seguimiento al cliente? Bueno, en nuestro principal negocio, nuestro core business, que es la industria de la minería, debido a que las operaciones mineras en el país están ubicados en zonas bastante lejanas de las principales ciudades, ofrecemos un servicio de soporte en situ. Quiero decir, en las operaciones mineras dejamos una flota de técnicos para darle el soporte y la asistencia técnica al cliente, sumado a unos contratos de consignación de repuestos y componentes, de manera de poder reducir el tiempo, digamos, del traslado de un repuesto, de un componente a la operación minera. Con eso mantenemos una alta disponibilidad de la flota de equipos, una alta confiabilidad, obviamente, y creemos que estamos dando un soporte al cliente minero de calidad mundial. Obviamente hay otros clientes que no son la minería, que ofrecemos servicios puntuales, ¿no? Cada vez que hay un requerimiento, en el menor tiempo posible, tratamos de atenderlos de la mejor manera. Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Rumbo Minero. Muy destacable que en tan corto tiempo hayan logrado un posicionamiento dentro del sector y, como usted bien dice, también en otras industrias sumamente importante. Muchas gracias. De verdad que encomiamos este éxito que ustedes tienen. Muchas gracias y bueno, esto se debe a la gran confianza de nuestros clientes mineros, ¿sí? Que han confiado y han respaldado pues, la marca MTU. Muchas gracias. Correcto. Mario Tajima, gerente general de Detroit Power System Perú, estuvo con nosotros. Momento de presentar el segmento de la Bolsa de Trabajo Minero. ¿Te gustaría formar parte de Sauder Perú? La minera está en búsqueda de los siguientes perfiles: médico especialista, cardiólogo internista y operador de equipos de mantenimiento de vías. Para mayor información, www.rumbominero.com y jobs.curac.com.pe. Finalizamos aquí Rumbo Minero, Miguel, destacando la muy interesante posición y postura y visión que tiene Iván Arenas, experto en los temas mineros, comunicador, analista político, sobre este proyecto de ley, como él mismo dice, muy bonito, ¿no?, de dominar ordenamiento territorial para ganar el oído de ciertas autoridades, pero que sin embargo nos va a traer muchos problemas para ese desarrollo económico que reposa en industrias como los hidrocarburos, la minería, la pesquería, que se han puesto pues de pie para protestar por los alcances y los empoderamientos innecesarios que se le da a gobiernos locales y gobiernos regionales, que aumentando los trámites para poder obtener permisos. Siempre claro y preciso Iván Arenas en sus opiniones. Como tú dices, el nombre suena bonito, pero en el fondo no lo es, y podría traer mucho perjuicio para la minería y sobre todo para sacar adelante los proyectos mineros que tenemos en cartera. También da que pensar que el gobierno con una mano hace una cosa y con la otra mano hace cosas muy distintas, ¿no? Entonces, lamentablemente, tenemos que seguir lidiando con esta falta de trabajo idóneo por parte del gobierno, ¿no? Y esperemos que los congresistas estén iluminados y no saquen adelante este proyecto. Sí, por lo menos todavía está en la Comisión de Constitución y queda pues un debate muy amplio que nosotros obviamente lo propiciamos con la mayor claridad y transparencia posible para que usted, amiga, amigo televidente, amiga, amigo oyente, nos pueda entender que esto conspira contra su propio desarrollo, el desarrollo de sus hijos. Todo lo que suene bonito, usted siempre sospeche. No siempre nos traen cosas que son muy buenas para el futuro del país. Soy César Campos, junto a Miguel Zavala, hemos estado en la conducción de este espacio de Rumbo Minero. Usted no se mueva porque ya viene Perú Construye.